He titulado el mensaje de hoy, el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo. Quiero ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, en donde el apóstol Pedro está hablando sobre algo que sucedió cuando Jesús estaba en esta tierra. Entonces dice el apóstol Pablo delante de toda la congregación, o más bien del pueblo, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue ungido Jesús? Por Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y dice, y con poder, diga conmigo, poder. Dios fue ungido con el Espíritu Santo, ¿y con qué? Poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, que caminó 3 años y medio con Jesús, que cuando no tenía el Espíritu Santo, negaba a Jesús una y otra vez. ¿Sabe? Mientras no tengamos el Espíritu Santo, usted puede caminar con el mismo Jesús y lo va a negar. Se va a apartar. Pedro se apartó. Pedro se negó. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y vivía lleno de la presencia del Espíritu Santo, Pedro fue diferente. Nunca serás igual mientras tú vivas un evangelio solo de fe. Porque hay gente que vive de fe, ¿sabes? Sí, qué bonito es creer. Y es lo más importante, porque para tener el Espíritu Santo primero tengo que haber creído. Pero me es necesario pasar de la fe a la relación con Dios. Cuando no tengo fe, ¿sí?, entonces no creo. Pero cuando tengo fe, ya empiezo a entender que Dios es un Dios personal y es persona. Diga conmigo, si es personal es porque es persona. ¿Sí? Y hay una relación personal. ¿Sí? Una relación de persona a persona. La persona de Dios a la persona Germán, a la persona Rosa, a la persona de cada uno de ustedes. Dígale que está a tu lado, una relación personal. Entonces Pedro, que ya tenía una relación personal, no con Jesús vivo, porque Jesús ya había muerto y resucitado, ahora tenía una relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo, con el Espíritu Santo. Mira que si Pedro duró 3 años y medio con Jesús y se apartaba, lo negaba, pero cuando ya tenía un tiempo, unos meses con el Espíritu Santo, no hacía eso. Es porque el que potencia es el Espíritu Santo. ¿Aló? Alguien que diga, el que me potencia es el Espíritu Santo. Dígale a alguien, necesitas al Espíritu Santo. Después de haber recibido a Jesús, necesitas el Espíritu Santo. No puedes recibir el Espíritu Santo si no tienes a Jesús. Eso sí es lógico. Porque primero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer en la fe a través de Jesucristo. Jesús hizo un sacrificio. El primer sacrificio que hizo Jesús fue volverse hombre. Oye, un Dios todopoderoso se va a volver una persona como tú y como yo. ¿Para qué? Para poder enfrentar a Satanás al nivel del hombre. Porque Satanás iba a decir, es que si me enfrentas como Dios, pues me vas a ganar, tú me creaste. Entonces tenía que venir al nivel del ser humano a enfrentar a Satanás. Pero él no podía enfrentar a Satanás y los demonios con su poder de humano, porque él dice en la Biblia que se despojó de su gloria y tomó forma de hombre. Necesitaba un poder especial, necesitaba una fuerza superior, porque en ese momento él era humano. Entonces lo que nos iba a enseñar era que había un poder que venía, un poder que transformaba, un poder que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que nos hace superiores al enemigo. Amén. Amén. La Biblia dice, por palabras de Jesús, que el diablo y los demonios vinieron a matar, a robar y a destruir. Mira que hay caos en el hogar, en la familia, caos en la salud, ¿sí?, en las emociones, en los pensamientos. Hay todo tipo de caos en la economía, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Entonces ahí necesitas un poder especial para poder enfrentar, ¿sí?, esa situación. Yo quiero que usted se imagine
a un águila. Usted ha visto en la televisión, a veces pasan imágenes de águilas cogiendo serpientes, ¿cierto? Imagínense que el águila se pusiera en la tierra y de tú a tú empezara a pelear con la serpiente. Perdería, porque la serpiente lo picaría y el águila moriría, ¿sí? Otras serpientes son las que envuelven, no las que pican, sino las que envuelven. Envolvería al águila y la asfixiaría. Pero el águila es muy inteligente y la Biblia dice que tenemos que ser como las águilas. Alguien que diga como las águilas. Dice la Biblia en relatos que tenemos que ser como las águilas. ¿Y qué es lo que hace un águila? Un águila desciende, ¿sí?, y captura con sus garras al águila, a la serpiente, y inmediatamente arranca antes de que la serpiente reaccione, arranca a volar a las alturas, porque el águila no vuela abajo, el águila no vuela como una paloma, el águila vuela por encima de las nubes. Imagínate la altura de un avión. Más arriba de un avión están las águilas. Entonces, en ese momento, cualquier habilidad que tenga la serpiente, cualquier habilidad que tenga esa serpiente, queda anulada, porque está ¿en dónde? En el cielo, en el aire. Entonces, ¿qué hace el águila? La suelta. Y esa serpiente, ¡pah!, hasta ahí llegó. La serpiente en la Biblia, ¿quién personifica? Satanás y los demonios, es decir, el reino de las tinieblas. ¿A quién representa el águila? Al ser humano. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que nosotros tenemos que ser como el águila. Te está diciendo, usted tiene que enfrentar al Satanás y los demonios, no en el campo terrenal. Porque hay gente que se pone a pelear en lo terrenal, por eso se desgasta luchando con la familia, luchando contra el problema, contra el desempleo, contra el empleo, contra el trabajo, contra el jefe, contra la gente, contra la enfermedad, contra lo que dice el doctor. Pero si llevas el problema a las alturas, entonces usted va a ganarle a todos los problemas. Deja de estar peleando en el plano terrenal y empieza a caminar en lo sobrenatural. Para eso necesitas el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice Marcos capítulo 5 versículo 30, al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. ¿Qué había salido de Jesús? Poder. ¿Pero qué había dicho Pedro? Que Jesús había recibido ¿qué? Poder. Pero si nos vamos a los evangelios, al comienzo de cada relato de los evangelios, vemos que Jesús recibió poder cuando descendió el Espíritu Santo. Dice que, eso lo leímos el domingo, que fue bautizado Jesús y en ese momento se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo como si fuera una ¿qué? Paloma. ¿Sí? Y dice que llegó a Jesús y Jesús recibió poder. Diga conmigo, poder. Poder. Alguien que diga poder. Poder. Entonces, veamos, ¿qué dice el evangelista Marcos? Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Ni siquiera lo tocó a él, sino tocó el manto. Diga conmigo, el manto. Ellos tenían una túnica, tenían un manto, ¿sí? Y alguien había tocado el manto. ¿Sí? ¿Quién ha tocado mi manto?, preguntó Jesús. ¿Ves que mira lo que contestan los discípulos? ¿Ves que te apretuja la gente? Y le contestaron los discípulos. Y aún así pregunta, ¿quién me ha tocado? Era porque alguien lo había tocado y había salido poder de él. Escúchame. Y dice que era una mujer que tenía 12 años de flujo
de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos y aún estaba peor. Dice que esta mujer pensó que si tan solo tocara el borde del manto del maestro, sería sana. Dice que se arrastró en medio de la multitud hasta que tocó el borde del manto del maestro y ¿qué? Sacó el poder. Alguien que diga, sacó el poder. Entonces fue sanada. ¿El poder quién es? El Espíritu Santo. ¿Aló? Entonces, ¿a través de qué viene la sanidad? A través del Espíritu Santo. Cuando usted cree, diga conmigo, tengo que creer e ir por el poder. Amén. Entonces, usted no puede vivir un evangelio a medias. Vivir un evangelio sin el Espíritu Santo es vivir un evangelio a medias. Es vivir como un matrimonio sin sentido. De esos matrimonios que todo es caos, pero usted mantiene porque sencillamente hay que mantener el matrimonio, pero no hay nada. Así es una vida del creyente cuando tiene una relación con Dios y no tiene al Espíritu Santo. ¿Aló? Porque el Espíritu Santo es el que me da ¿qué? El poder. Poder para sanar a los enfermos. Mira, esta mujer fue sanada de 12 años de flujo de sangre. Ningún médico pudo sanarla. Dice que aún estaba peor. Pero ella con fe se acercó. Escúchame, había un azote que era la enfermedad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu problema? Ese problema deja de estar peleando en el campo terrenal. Llévalo a lo espiritual, llévalo al poder del Espíritu Santo y allí vas a ver cómo tú puedes resolver cada problema que se presente. Amén. Amén. El Señor Jesús nos enseñó que en este mundo habría aflicción. Él no dijo en ningún momento, la promesa que yo les doy es que si creen en mí no hay problemas. Se acaban los problemas. Pare de sufrir. Eso no lo dijo Él. Al contrario, dijo, en este mundo va a haber aflicción porque el príncipe que gobierna este mundo se llama... Eso dijo Jesús. ¿Cómo se llama? Y todavía hay gente que dice creer en Dios, creer en Jesús y dice, no, el diablo no, eso no existe eso. Los demonios tampoco. El decir que un demonio no existe, entonces hay que preguntarle a Jesús por qué cada rato usted lee los evangelios y Jesús vivía echando fuera demonios. ¿Aló? Dice que venía el Espíritu Santo y echaba fuera los demonios. Entonces, ¿con qué autoridad echaba fuera Jesús los demonios? La que le había dado el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces lleva todo al campo espiritual. Por eso el mismo apóstol Pablo habla de una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual muchas veces la llevamos ¿a qué? A una gritería constante. Sí, hay que levantar el tono y en esta iglesia cuando nos reunimos los líderes y empezamos a levantar la voz. Pero escúchame, si el Espíritu Santo no está presente, por más que grites, por más que digas en el nombre de Jesús, se va fuera demonio. Los demonios lo único que van a hacer es revolcar a la gente. Vemos cómo hay gente que va a las casas a orar. Hay gente que le pide oración y lo único que hace es revolcar a la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, hay demonios. Entonces la persona se revuelca, la persona grita, la persona... pero la persona no cambia. No pasó nada. Usted vio que lo único que pasó fue que la persona terminó cansada, revolcada. ¿Aló? Pero cuando está el Espíritu Santo presente, cuando el Espíritu Santo está presente en la persona que está haciendo la liberación, entonces la persona que recibe la liberación siente que hay un cambio. Ya cosa diferente es que al pasar los días la persona vuelve y peca y le da el derecho legal al diablo para volver a mandar sus demonios, ya eso es otra cosa. Ya la responsabilidad no es del que oró por ti lleno del Espíritu Santo, amén. Ya la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad fue de la persona porque quiere ser libre y permanecer libre caminando como caminaba antes. Cuando uno camina bajo la presencia del Espíritu Santo tienen que haber cambios de actitud. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Alguien que diga amén a eso. Amén. Entonces mira cómo Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, todo por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando, esto lo dijo Jesús resucitado. No es Jesús que tuvo, sino que es Jesús cuando resucitó.
después de haber pasado por el infierno. Dice que Jesús muere, baja al infierno, coge las llaves del infierno. Diga conmigo, pasó por el infierno. O sea que el infierno sí existe. Dígale que está a tu lado, si no, ¿cómo va a pasar por el infierno? ¿Aló? Como si usted dijera, urbanización del parque no existe. ¿Por qué? Si usted está en urbanización del parque. ¿Qué soledad no existe? Si está aquí en soledad, esto es soledad. No es que el Atlántico no existe, usted está en el departamento del Atlántico. Jesús pasó ¿por dónde? Por el infierno. Bajó. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados para que supieran por qué iban a ser condenados. No para salvarlos, sino para que supieran por qué iban a ser condenados. Y sube y les dice a los discípulos, resucitado, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahora era sobre ellos, era el turno de ellos. Ya había pasado el turno de Jesús, pero Jesús hecho hombre. Jesús resucitado ya no necesita el Espíritu Santo. Aló. Porque Él es Dios. Pero Jesús de carne y hueso necesitaba el Espíritu Santo. Entonces ahora se les aparece y le dice, mira, les toca el turno de ustedes. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Para qué querían poder? Para poder enfrentar las obras de las tinieblas, para poder sanar al enfermo, para poder echar fuera demonios, para poder entender la palabra y llevar la palabra. Y usted me dirá, pastor, pero yo no soy pastor, yo no soy predicador. No, es que usted, aunque no sea pastor y predicador, a alguien le tendrá que predicar. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, lo que le aparece es gente con problemas. ¿Aló? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted sigue teniendo problemas. Pero le aparece gente con problemas. Para que usted le dé un consejito. Deje de dar consejos, los consejos no son de Dios. Predique la palabra del Señor. La gente llega, ¿usted qué opina? No, yo no opino, la palabra dice esto. ¿Aló? Y cuando usted les diga lo que dice la palabra, doctor, yo no sé mucha palabra, Mira, cuando usted esté hablando, se dará cuenta que usted no es el que habla, sino el Espíritu Santo le dice, acuérdate lo que le dijeron en la prédica de hace como 10 domingos. Usted ni se acuerda hoy, pero cuando le toque se va a acordar porque el Espíritu Santo le recuerda. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos le han hablado a alguien y cuando usted habla, usted dice, usted es el que más sorprendido queda? La gente dice, wow, usted cómo habla de Dios, pero usted queda con la boca todavía más. ¿Y yo cómo dije todo eso? ¿A cuántos les ha pasado? Levánteme la mano el que dice, sí, a mí me ha pasado. Yo abro la boca y estoy convencido que fue Dios, porque de lo que dije, a mí no se me hubiera ocurrido ni la mitad. Amén. Y yo soy testigo de eso. Porque cuando yo me subo acá, yo no digo ni la mitad de lo que yo iba a decir. El resto lo dice el Señor. Saca enseñanza, saca principios, saca cosas que, así como usted lo está recibiendo, yo también lo estoy recibiendo en el momento. Romanos, Pablo le escribe a Roma, a la iglesia que había en Roma, a la iglesia que él había fundado en Roma, porque la Biblia dice que Pablo fundó la iglesia en Roma. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas. ¿Quién eran los gentiles? Gentil en la Biblia es cualquier persona que no es judío. Diga conmigo, cualquier persona que no es judío. Es decir, si usted no sabe si es judío, entonces usted no es judío. Un judío sabe que es judío. No jodido, jodido está usted, pero no usted. Yo no estoy hablando de los jodidos, estoy hablando de los judíos. Entonces, si usted no tiene idea si usted es judío, es porque usted no es judío. El judío sabe perfectamente de qué pueblo viene, ¿correcto? Entonces, usted para la Biblia es un gentil. Y dice que los gentiles creyeron. Vamos a devolvernos. ¿Por qué creyeron los gentiles? Porque los convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas. Diga conmigo, todo ocurre a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Mire, esto no es un asunto de, la gente dice, pero es que vas a la iglesia y te convencieron. Así dice la gente. No, el que convence es el Espíritu Santo, dice la Biblia. Él es el que te convence. Hay gente que dice, te lavaron el cerebro. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos lavan de los pies a la cabeza. Es decir, que el cerebro es parte de eso.
Pero nos lavan, ¿qué? De los pecados. ¿Sí? No nos lavan el cerebro de la manera como la gente lo dice. Los pecados es los que son lavados, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Es decir, que el que entiende que Dios se hizo hombre para venir a esta tierra a morir y derramar su sangre para que a través de la persona que crea en esa sangre, sus pecados le sean perdonados. Entonces, no solo sus pecados le son perdonados, sino tiene derecho a la vida eterna. ¿Aló? Yo escuché a un hombre que le tenía gran admiración, no es cristiano, y no voy a decir quién es. Y me gustaban los mensajes que daba, pero no era cristiano. Pero le escuché algo recientemente y yo dije, estaba predicando y decía, nosotros por la fe creemos que tenemos vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Bueno, como esa fue la primera frase y me gustó y me empecé a escucharlo. Diga conmigo, por la fe creemos que tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Y entonces dice, pero como es por fe, entonces no estamos seguros. Y como no estamos seguros, vamos a disfrutar la vida por si las moscas. Yo quedé. Torció la Biblia, dije yo. ¿Por qué? Porque por fe, si lo veo por fe, es porque el Espíritu Santo me lo está mostrando. Escúchame, cuando tú ya logras entender la vida eterna es porque el Espíritu Santo te está convenciendo. Y si Él te está mostrando que hay vida eterna, usted tiene que tener la seguridad de que hay vida eterna. Entonces la vida esta hay que vivirla de acuerdo a ¿qué? A sus principios. Porque aquella es eterna y esta es cortica. Por más que viva 120 años, es cortica. Comparadas a la eternidad. Así que dígale al que está a tu lado, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que te convence, el que te enseña y también te consuela. Cuando usted camina con el Espíritu Santo, usted queda convencido de que Dios es real. Porque lo siente. Amén. Mientras usted no camine con el Espíritu Santo, usted un día cree y otro no. ¿Le ha pasado? Un día está y otro. ¿Y si no? ¿Aló? Pero cuando viene el Espíritu Santo y empieza a caminar contigo, tú quedas convencido. No es que el pastor te convenza, no es que mensaje para convencerte. Olvídate que podemos leerte toda la Biblia y no vas a quedar convencido si el Espíritu Santo no fue el que te convenció. O si no, hábleme de las personas que son teólogos y hasta ateos. Teólogo es una persona que estudia la Biblia, que estudia a Dios. Pero hay gente que estudia a Dios y no conoce a Dios. ¿Aló? No ha tenido un encuentro personal con Dios. Inclusive hay teólogos ateos. Estudian la Biblia, estudian al Dios de la Biblia, pero no creen ni en la Biblia ni en el Dios de la Biblia. ¿Aló? Efesios capítulo 1. Pablo viene y le escribe a una iglesia que él también fundó, ubicada en Éfeso, que es una ciudad griega. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es que los que verdaderamente creemos en Él vamos a ser respaldados por el gran poder de Dios. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Pablo está diciendo, el poder que les estoy hablando es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor a la derecha del Dios de Dios en los lugares celestiales. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesús? Ese poder que levantó a Jesús de los muertos y le dio vida al tercer día es el mismo poder que te estamos hablando aquí, le dijo Pablo a la iglesia de los Éfesos. Es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que te está diciendo, yo puedo traer vida donde no hay vida. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice,
En otro pasaje, a la misma iglesia, como se encontraba fuera de la ciudad, fuera del país, pues Pablo hacía cartas, las enviaba, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. Dile que está a tu lado, si no hay poder en ti, Dios no puede hacer nada. Entonces ahí vienen los peros. Es que si Dios fuera Dios, no hubiera pasado esto. Es que si Dios fuera Dios, entonces no hubieran guerras. Y el mismo Dios dijo en la tierra, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. Y si Él venció al mundo con el poder del Espíritu Santo, Pablo dice que el mismo poder es el que actúa en ti. ¿Aló? Entonces, según el poder que actúa en nosotros, te pregunto, ¿cómo estás de poder? Dile que está a tu lado, ¿cómo estás de Espíritu Santo? Pastor, estoy barro. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu? Amén. Cuando usted tiene un amigo poderoso, usted se siente poderoso, ¿verdad? Porque sabe que el amigo lo respalda. Camine con el que es más poderoso y él lo va a respaldar. Entonces, conclusión. Título del mensaje, el poder del Espíritu Santo. Conclusión. El poder que actúa en mí. De acuerdo a ese poder es que van a suceder las cosas. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 3, versículo 20, para poder interiorizarlo. El último versículo dice de la siguiente manera: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ese es Dios, ¿verdad? Que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pastor, es que ni siquiera la mitad de lo que pido, o de lo que entendemos, según el poder que actúa en mí. Si estás con poder del Espíritu Santo, usted pide uno y le dan dos. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Pastor, es que yo pido uno y me dan 3.5. Me dan 0.2. Dile, entonces tienes el 0.2 del poder. ¿Cuántos necesitan estar llenos del poder de Dios? Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo.